Reciban todos un cordial saludo de bienvenida a esta presentación del libro conmemorativo por los 50 años del Centro Catequético Salesiano. Mi nombre es David Franco, soy historiador de la Congregación Salesiana del Perú. Para mí es un enorme gusto estar aquí con ustedes, no solo para presentar esta publicación, sino también para mostrar brevemente los alcances de la investigación que tuvo a mi cargo sobre el recorrido, el devenir de esta emblemática entidad de nuestra inspectoría. En estos meses, junto con el padre Martín Cipriano, hemos estado inmersos en el estudio de los aportes y del propio recorrido histórico del Centro Catequético Salesiano y de su principal promotor y fundador, el padre Ennio Leonardi. Para todos nosotros ha sido un redescubrimiento de la importancia que esta entidad ha tenido y viene teniendo, no solo a nivel de la congregación salesiana, sino sobre todo en su proyección a decenas de familias que a lo largo de estos 50 años han acudido al centro catequético en búsqueda de sus servicios. Y para nosotros ha sido una enorme satisfacción comprobar la buena memoria y el agradecimiento que existen en muchas de estas familias, jóvenes y parejas que han pasado por el centro catequético y por la orientación del padre Leonardi a lo largo de estos años. Lo que voy a hacer ahora es brevemente mostrar entonces algunas pinceladas de lo que ha sido ese recorrido histórico que nos va a permitir conocer el contexto en que se desarrolló y también su rol dentro de nuestra historia salesiana. El primer capítulo del libro, que ha estado a mi cargo, justamente se titula El padre Ennio Leonardi y el Centro Catequético Salesiano. ¿Por qué ambos? ¿Por qué no por separado? Porque algo que se fue comprobando en la investigación, y obviamente era algo que lo sabían también quienes han frecuentado el centro catequético en estos años, es que es imposible desligar la figura del padre Leonardi y su trayectoria vital con el propio devenir y recorrido del centro catequético salesiano. Entonces, por eso es que vimos conveniente fusionar ambos procesos porque son parte de una sola gran trayectoria. Entonces, algo que ustedes pueden visualizar ahí es que el padre Leonardi, que ya está cerca a cumplir sus 90 años, nace en el año 1932 en Savona, en Italia. Es niño cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, justamente, él tiene su primer acercamiento a los salesianos. Él recuerda que durante la guerra su familia fue evacuada de Nápoles a un pueblo llamado Avellino, y ahí un sacerdote que no era salesiano le obsequió un libro con una biografía de Don Bosco, que va a significar su primer acercamiento. De ahí, ya regresando a Nápoles, va a ser matriculado en el colegio salesiano y ahí comienza ya esta vinculación que va a terminar convirtiéndolo en sacerdote. En el año 52 es enviado al Perú. En ese momento todavía no era sacerdote, era todavía un tirocinante, pero él llega, es enviado un año a Bolivia, está en Cochabamba, y de ahí es enviado a Chile. En Chile va a estar un tiempo en el cual va a terminar su tirocínio, va a tener su ordenación diaconal, y finalmente en el año 57 se produce su ordenación sacerdotal en la Iglesia de la Gratitud Nacional de Santiago. Para el año 58 regresa a la inspectoría peruana, pero recordemos que en esos años la inspectoría del Perú era binacional, en verdad era la inspectoría del Perú y Bolivia, ¿no? Una sola inspectoría. Entonces, es enviado otra vez a Bolivia, pero esta vez a La Paz. Y está un año, y en el año 59 finalmente él ya se incorpora plenamente a el trabajo en el Perú. Y a partir de ahí, él ya va a comenzar poco a poco su trabajo catequético de acercamiento con los jóvenes, pero lo que va a marcar sin duda fuertemente su perfil como hombre dedicado a la catequesis va a ser una estancia de estudios que él va a tener en Bélgica, en donde va a entrar en contacto con grandes pensadores, renovadores de la catequesis como Van Caster, Colomb, etcétera, que no solamente lo van a
poner al día en toda la dinámica catequética de su tiempo, sino que también lo van a poner en contacto con toda la ebullición de ese tiempo en los ámbitos eclesiásticos que era el Concilio Vaticano II. Entonces, ahí en esa estancia en Bélgica, que va a ser en el año académico 65-66, Leonardi se empapa de esta nueva visión de la catequesis. Una visión sin duda distinta a la tradicional que él había recibido en Italia, que había vivido en el Perú. Es una renovación catequética mucho más abierta, no solamente a la dinámica juvenil, sino también a la dinámica de las familias, ¿no? Entonces, con esa nueva visión, él regresa al Perú y va a, digamos, desarrollar su labor de difusión de esta nueva visión de la catequesis en distintos ambientes de la congregación. Es enviado un tiempo a Chosica, donde está con los alumnos de la normal salesiana que funcionaba ahí entonces. Y en el año 70 es enviado a la casa inspectorial. Y en la casa inspectorial, él, junto con el padre Marino de Prat, va a fundar el Centro Catequético Salesiano en el año 1970. En un inicio esta entidad no tenía este nombre, de hecho no propiamente tenía un nombre, era una entidad dedicada a la catequesis y que va a comenzar como, digamos, un programa de capacitación dentro de este contexto de la reforma educativa que emprendía el gobierno peruano en esos años. En el año 68 había comenzado el gobierno militar de Velasco, estaba emprendiendo una serie de reformas, la agraria, la industrial, etcétera, y dentro de las reformas estaba la educativa. Entonces, como parte de la reforma educativa y un poco como para actualizar a los profesores de religión para evitar que el curso sea eliminado, entonces Leonardi y el padre Marino de Prat comienzan a brindar estas capacitaciones. Y así comienzan a transcurrir los meses, poco a poco van ampliando sus servicios a parroquias y van haciéndose conocidos. Sobre todo porque ellos van a elaborar materiales que van a ser de gran uso, como se puede comprobar incluso hasta hoy, donde muchas de sus copias son todavía utilizadas en varias parroquias de Lima y de distintos lugares del Perú. Entonces, esta primera etapa de Leonardi y el centro catequético va a estar muy influenciada por este espíritu renovador del Concilio Vaticano II, que él del que va a empaparse en Bélgica, y también influenciada por este espíritu renovador de la propia catequesis que va a aprender y va a vivir en esa misma estancia de estudios que vivió en Bruselas. En el año 75, el padre Marino de Prat es enviado a otra casa y en el año 76 él comienza su labor, digamos, de colaboración mutua con otro salesiano, el padre Casimiro Iraola. Y es en este contexto cuando el centro catequético y Leonardi van a vivir una segunda influencia. Y la segunda influencia va a provenir de una serie de programas de origen anglosajón que se van a brindar en Estados Unidos y que él va a conocer a raíz de un viaje que él realiza en 1977, donde va a conocer al padre Charles Gallagher y a otros salesianos. También, bueno, Gallagher era jesuita, pero también va a conocer a otros salesianos como el padre Tom Hedberg, que llevaban a cabo programas de pastoral familiar y juvenil. Y este viaje lo realiza porque previamente él había participado en el año 76 de un evento llamado Encuentro Matrimonial en Lima, que como que le despierta digamos, el interés por la catequesis hacia las familias y hacia los matrimonios. Él se da cuenta de que la pastoral juvenil no puede estar desligada de la pastoral familiar y de los matrimonios. Entonces viaja a Estados Unidos, va a conocer al gran promotor de estos encuentros matrimoniales, que es el padre Gallagher, y de paso se encuentra con el padre Hedberg y otros autores de programas que él va a traer al Perú, los va a traducir con nombres que son muy conocidos para los que han vivido, digamos, cerca al centro catequético en esos años, ¿no? Programas como EJE, que son las siglas de Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, el programa Escoge, ¿no? El programa N,
Encuentro de Niños en el Espíritu, y otros programas más que él va a traducir, y desde aquí, desde la traducción que él va a realizar en el Perú, se van a difundir a muchos países de América Latina. Entonces, la labor del padre Leonardi y del centro catequético fue fundamental, no solamente para la difusión de estos programas, sino también en el propio proceso de crecimiento del centro catequético, rompiendo incluso, trascendiendo incluso las fronteras de la inspectoría peruana. El padre Casimiro Iraola lo acompaña en todos estos años, hasta que finalmente, el año 84, el centro catequético que funcionaba en la casa inspectorial en Breña es trasladado a Magdalena del Mar, donde se encuentra hasta el día de hoy. Y al año siguiente, eh, o a fines de ese mismo año 84, el padre Iraola es trasladado a otra obra, a la Casa del Callao, y bueno, el padre Leonardi busca otro salesiano que sea su apoyo. Es aquí cuando comienza una sociedad con el padre Francisco Baccarello, quien va a ser un gran apoyo para el padre Leonardi en los años 85, 86, 87. Entonces, el centro catequético va a continuar. De hecho, los ambientes que él encuentra en Magdalena no eran lo suficientemente amplios, y con la donación de benefactores, entre los que se encontraba el propio rector mayor, don Egidio Vigano, va a comenzar a construir los ambientes que ahora conocemos, ¿no? Que están, digamos, o que son parte de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del Mar. Es aquí cuando el padre Baccarello lo convence para que el centro catequístico salesiano cambie de nombre a centro catequético salesiano, ¿no? Y, y bueno, es un cambio que implicaba, digamos, no solamente una modificación en el nombre, ¿no? Sino también en la propia profundidad de la misión del centro, ¿no? Como ya bien explicará en la sección que le corresponde al padre Martín Cipriano. Entonces, en el año 93 se produce un nuevo giro en la historia del centro catequético, que es cuando el padre Leonardi recibe una tercera influencia. Recordemos que la primera es la del Concilio Vaticano II y la renovación de la catequesis, producto del viaje a Bélgica en el 65. La segunda es producto de los encuentros matrimoniales y el viaje a Estados Unidos, donde se encuentra con el padre Gallagher. Y la tercera es cuando en el año 93 va a conocer los trabajos de un matrimonio irlandés, ¿no? Los Queen, quienes brindaban una serie de programas también de pastoral familiar que Leonardi encuentra muy adecuados para implantarlos aquí. Entonces, él también lo que va a hacer es traducirlos, implantarlos y difundirlos a través de programas en el centro catequético. Esa es una tercera gran influencia que va a marcar el desarrollo de la entidad durante los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI. Entonces, como vemos, el padre Leonardi no va a ser una figura estática, y ese es quizás el gran aporte de la investigación que se ha realizado, ¿no? El padre Leonardi ha sido una figura, y viene siendo una figura permanentemente abierta a distintas influencias, y que no solo se limita a traducir programas, sino también a adaptarlos a la realidad local. Y el éxito de esa adaptación se demuestra en la difusión que han tenido sus programas, traducidos al español y adaptados a la realidad latinoamericana en distintos países de América Latina. Entonces, este es quizás la mejor muestra de la labor que él ha realizado y del éxito de su labor, la difusión que ha tenido y bueno, y el bien que ha venido realizando a lo largo de estas décadas entre distintas familias y jóvenes que han acudido a él y al centro catequético. Una cuarta etapa vendría a significar ya la de los últimos años, cuando hay un descubrimiento de parte suya de la obra del jesuita Juan Mateos, que es un biblista,
que para Leonardi va a significar una interpretación cercana y fidedigna de las Sagradas Escrituras, y desde el año 2010 en adelante Leonardi se ha dedicado de lleno al estudio de los libros de Juan Mateos y a la difusión también de sus aportes a través de programas en el centro catequético. Entonces, si hay una constante en el centro catequético, es la búsqueda constante de renovación, ¿no? El estar siempre a la vanguardia. Y esa es quizás la mayor contribución que nos puede realizar. Ha mantenido a la labor pastoral y catequética de la Inspectoría Peruana a la vanguardia de los principales aportes que existían en el mundo en este ámbito. Un reflejo de este espíritu vanguardista, innovador y de estar siempre al día es lo que hemos visto en este año, ¿no? En este año de la pandemia, el padre Leonardi, lejos de frenar sus actividades, ha realizado sus sesiones a través de plataformas como Zoom, por ejemplo, entre otras, demostrando que él siempre está dispuesto a enfrentar las adversidades de la mano con todo lo que significa innovación, modernidad, y siempre usando un lenguaje y técnicas que lo acerquen a su público objetivo. Entonces, el padre Leonardi y el centro catequético llegan a sus bodas de oro haciendo gala de vitalidad, gala de ese espíritu vanguardista que motivó su fundación, y no nos queda más que felicitar y agradecer la misión que ha venido teniendo en todos estos años. Muy bien, esto que yo he mostrado brevemente hoy lo van a encontrar obviamente con un desarrollo mucho más pormenorizado, ¿no? Con las citas correspondientes a las fuentes del caso en el libro que va a estar desde el día de hoy a su entera disposición. En lo personal, puedo decir que para mí como historiador de la congregación ha sido todo un descubrimiento, y por eso quiero aprovechar en agradecer la confianza de quienes me han involucrado en este proyecto, al padre Martín Cipriano, y también obviamente a las autoridades de la inspectoría, en la persona sobre todo del padre inspector Manuel Cayo, quien me ha brindado libertad y sobre todo confianza en el acceso a las fuentes para reconstruir este capítulo interesantísimo, importante y trascendente de nuestra historia salesiana. Bien, muchas gracias, y los invito a leer el libro conmemorativo por los 50 años del Centro Catequético Salesiano. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la presentación de esta edición conmemorativa de los 50 años del Centro Catequético. Junto con mis felicitaciones y augurios al padreño y a todo su equipo y a toda la inspectoría por celebrar este acontecimiento, voy a presentar la tercera parte de esta edición conmemorativa. No todo, ciertamente, sino solamente algunas pinceladas que nos pueden ayudar a delimitar algunos horizontes catequéticos en nuestra misión hoy, a la luz del Centro Catequético Salesiano. Para hacer un poquito más ágil esta presentación, he preparado algunas diapositivas que nos pueden ayudar en la visualización también. A ver, vamos a poner aquí las diapositivas. Entonces voy a presentar los horizontes catequéticos a la luz de la experiencia del Centro Catequético Salesiano. En el libro, en la edición, van a encontrar 5 horizontes. Ciertamente son muchos más, pero he querido priorizar algunos 5, y en esta presentación solamente les voy a compartir 3 de forma muy sucinta. Cuando me encontré el año pasado con el padre Ennio y le preguntaba: padre, ¿cómo te gustaría que celebremos los 50 años del Centro Catequético Salesiano? Él me decía: Martín, no me gustarían muchas celebraciones, nada de celebraciones, sino proyectos a largo plazo que ayuden a la evangelización de los jóvenes y sus familias. Esta edición quiere responder un poco a este deseo, y los proyectos que vendrán a partir de esto también. Entonces comenzamos con el primer horizonte que me parece central a la luz de esta experiencia del Centro Catequético: el anuncio del Evangelio en un mundo cambiante.
El centro catequético en estos 50 años no se ha mantenido estático, sino que se ha ido renovando a la luz de los tiempos y a la luz de las necesidades de las personas que acudían a él también. Qué bonito es ver ahora en este momento al Padre Ennio adaptándose a las nuevas circunstancias y manteniendo sus programas y sus talleres a través de Zoom y a través de los entornos virtuales para que siga llegando la palabra de Dios a las personas que más lo necesitan. Y junto con este horizonte podemos ver lo primero que salta a la luz, es ir al encuentro de los jóvenes, de sus familias, allí donde se encuentran. Nos decía Aparecida en el número 147, Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en él el amor del Padre. Por esto mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. El centro catequético ha querido ir siempre al encuentro de todas las personas y de las familias que acudían a él. Estos 50 años son fruto también de responder a cada una de sus necesidades, allí donde se encontraban, allí donde surgían, allí donde nacían. Otro segundo punto importante dentro de este primer horizonte es el compartir el Evangelio con el testimonio. La figura simple, atrayente, cariñosa del Padre Ennio, junto con una profundidad teológica pastoral, hacían creíble el mensaje del centro catequético. En esa línea, Aparecida en el número 145 nos dice: la misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad y de la Iglesia a todos los confines del mundo. La experiencia del Padre Ennio y del centro catequético nos lanza en este desafío, el desafío de testimoniar con la vida lo que creemos. Escuchando a un hermano muy querido, un hermano salesiano que ha asistido también a este centro catequético cuando era muy jovencito, yo le preguntaba qué cosas te han impactado del centro catequético. Entre las 3 cosas que le habían impactado, una era el cariño y la acogida del Padre Ennio. Y después el que él les había ayudado a orar y a contemplar la vida desde una mirada de Dios. El testimonio es capaz de hacer creíble el Evangelio y suscita experiencias. Ese es un gran desafío entonces para nuestra misión, el testimoniar el Evangelio. Y un tercer punto dentro de este primer horizonte es el facilitar el encuentro con el Evangelio. Y para esto el centro catequético, vez por vez, ha preparado un sinfín, un número grande de programas, talleres, encuentros, que ha ido adaptando a la situación, ha ido cogiendo también experiencias muy buenas de otros lugares y las ha adaptado a nuestra realidad. Ha querido facilitar ese encuentro de cada uno de nosotros con el Evangelio, respetando también nuestros procesos y nuestros caminos, desde los niños hasta los ancianos. Entonces, este sería el primer horizonte, ¿no? Anunciar el Evangelio allí donde se encuentran los jóvenes, ¿no? Y anunciarlo en todo momento, con el testimonio, pero también facilitando el encuentro con el Evangelio. Otro segundo horizonte que me gustaría compartir en este momento es que en todo momento se ha notado en la experiencia del centro catequético una fidelidad a Dios y una fidelidad a la persona.
una fidelidad a todos los contenidos teológicos y una afinidad grande también a las ciencias humanas. El centro catequético ha sido como una simbiosis que ha querido responder a las necesidades, pero sirviéndose de estas dos fuentes, de estas dos alas, de la única fuente que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Por tanto, nos lanza como un desafío una catequesis que sea también fiel a Dios, pero fiel a los hombres, que sepa responder un poco al mensaje de Dios, pero con las categorías humanas. Será auténtica aquella catequesis que ayude a percibir la acción de Dios a lo largo de todo el camino educativo. Así nosotros vamos a evitar dicotomías, ¿no?, que a veces nos pueden dificultar nuestra misión. Porque cuando nosotros somos fieles al hombre, también lo somos a Dios. Y cuando somos fieles a Dios, también lo somos al hombre y a la iglesia que Él ha creado. Y un tercer horizonte, y me parece importantísimo y de hecho que es parte de la vocación explícita y fuerte del Padre Ennio, nos lanza a una pastoral juvenil y familiar en óptica vocacional. Nos invita a la experiencia del centro catequético que se ha dado de lleno para el trabajo con las parejas, con los novios, con las familias, con los adultos. Nos invita a una pastoral juvenil salesiana para la familia. Una pastoral juvenil salesiana que no ponga de lado a las familias, sino que ponga al centro, junto con los jóvenes, a sus familias. Y bueno, todos los trabajos, todos los esfuerzos que ha hecho el Padre Ennio, incluso todas las recuperaciones de salud que él ha tenido, él nos manifiesta que es gracias a esta vocación que ha recibido de Dios, el trabajar por las familias. Hoy más que nunca la pastoral juvenil salesiana requiere un trabajo prioritario con las familias. Entonces, para terminar esta presentación, me gustaría compartir con ustedes una pregunta, un desafío a la vez, ¿no? ¿Cómo nos estamos comprometiendo con convicción en una genuina pastoral juvenil salesiana que implique a todos los jóvenes que participan en nuestras casas, teniendo también una atención especial a sus familias mediante el adecuado acompañamiento? Esa pregunta les dejo a ustedes, queridos amigos, queridos educadores, queridos hermanos, hermanas, que nos siguen en este momento y que van a ver este video. La experiencia del centro catequético nos da grandes horizontes catequéticos, nos abre grandes caminos para la misión hoy en el Perú. Sería bonito entonces nosotros ver en qué medida yo contribuyo con la misión también que el Señor me ha regalado, que el Señor me ha dado. ¿Cuál es la vocación que tengo? Nuestra sociedad salesiana comenzó con una catequesis. También nosotros les invito a poner cada uno de los esfuerzos en educar en la fe a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Partir del momento en el que se encuentran con el testimonio y con un anuncio pleno del Evangelio. Muchísimas gracias por su atención y desde ya felicitaciones a todo el centro catequético, al Padre Ennio, a todo su equipo y a toda la inspectoría que el día de hoy con ellos estamos de fiesta. Muy buenas tardes.
El Centro Catequético Salesiano cumple 50 años. Ubicado en Magdalena del Mar, es una escuela de oración y de amor al servicio de la fe. Las familias, parejas y jóvenes agradecidos de su labor evidencian cuán fructífero ha sido el apostolado de su fundador y principal impulsor, el padre Ennio Leonardi. Junto a él, salesianos como Marino de Prá, Casimiro Iraola, Francisco Bacarello, entre otros, han hecho posible su funcionamiento a lo largo de medio siglo. Su artífice, el padre Ennio Leonardi, nació el 14 de septiembre de 1932 en Savona, Italia. Tras incorporarse en 1952 a nuestra inspectoría, fue ordenado sacerdote salesiano el 30 de noviembre de 1957. En 1965 fue enviado a realizar una estancia de estudios en Bruselas, Bélgica. Allí entró en contacto con el espíritu renovador del Concilio Vaticano II y experimentó un vuelco en su visión sobre la catequesis. Empapado de toda la vanguardia catequética de su tiempo, regresó en 1966 al Perú para difundirla. El Señor me ha dicho que debía trabajar por la familia y por el Evangelio. El primer mandamiento de Moisés, amarás a tu Dios con todo. ¿Cuál es el primer y el único mandamiento de Jesús? No ámenme. ¿Cuál es? Ámense. ¿Entiendes? Ámense unos a otros, como yo los he amado. Entonces comprendí que había que comenzar por ahí. En 1970, Leonardi creó el Centro Catequístico Salesiano en la Casa Inspectorial de Breña. Junto al padre Marino de Prá, comenzaron a brindar cursos para los reentrenadores del curso de religión, como parte de la reforma educativa del gobierno de Velasco. Posteriormente, ampliaron sus servicios a profesoras de religión y catequistas de Lima y distintas localidades del Perú. Tras participar en 1976 de un evento internacional llamado Encuentro Matrimonial, celebrado en Lima, el padre Leonardi experimentó un segundo vuelco en su visión sobre la catequesis. Convencido del rol de la familia como célula fundamental de la Iglesia, enrumbó al centro catequístico hacia este campo de misión. Yo comencé esta vocación de la familia cuando hice el encuentro matrimonial. Pero claramente oí que el Señor me dijo, ve lo que le dijo Francisco de Asís. Eso, pon esto, tiene que reconstruir la iglesia, porque la iglesia está en ruina. Entonces, la primera forma de iglesia es la familia, la primera célula. El Señor me dijo, hay que rehacer la familia, porque mi familia está en ruina. Si está en ruina, la familia está en ruina. Todo. Con este objetivo, el padre Leonardi viajó a Estados Unidos en 1977. Allí conoció una serie de programas de pastoral familiar que tradujo al español para aplicarlos en el Perú y otros países de América Latina. Son los casos de Eje y Escoge, entre otros. Estos programas permitieron que el centro catequístico expandiera sus servicios a países como Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Cuba, marcando su etapa de mayor desarrollo. En 1984, el centro catequístico se trasladó de la Casa Inspectorial en Breña a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Magdalena del Mar. Con el apoyo de benefactores, entre quienes se encontró el propio rector mayor don Egidio Viganó, el padre Leonardi emprendió entre 1984 y 1992 la construcción de los actuales ambientes del centro catequístico, que por sugerencia del padre Francisco Bacarello cambió de nombre a Centro Catequético. Desde entonces estos ambientes se han consagrado a la ayuda constante y eficaz de toda persona, pareja y familia que acuda hasta allí en busca de sus servicios. Yo pienso que una de las cosas que el centro aporta es el cambio de vida y el descubrir que nosotros somos Jesús acá.
No va a venir la magia de Jesús a transformar. Somos nosotros que tomamos conciencia que Dios está dentro de nosotros y tenemos que hacer esa labor. Yo he conocido gente que estaba destruida como pareja, como persona, y después, otra cosa, otra familia. Tú ves, por ejemplo, a los hijos de la familia cuando estaba quebrada, siempre con dolor. Los hijos de cuando ellos se han reconciliado son otros, son otras personas, ¿no? Porque lógico, su familia ya estaba integrada. Eso me motiva. En 1993, el Centro Catequético Salesiano inició la aplicación de nuevos materiales a partir de los trabajos psicopedagógicos de Michael y Terry Quinn. Programas como Pareja Viva, Cómo ser mejores papás, entre otros, marcaron la dinámica del centro catequético en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI. A pesar de las dificultades, el centro catequético y el padre Leonardi llegan a sus bodas de oro haciendo gala de vitalidad. En estos días emprenden sus actividades a través de sesiones virtuales, sorteando las dificultades impuestas por la pandemia. Como hace medio siglo, la vanguardia sigue siendo el sello distintivo de este visionario emprendimiento. Si sé que están haciendo esto, me están haciendo el mayor regalo. Me hacen feliz.